todos. Bueno, hoy estamos, como veis, en un lugar poco habitual de grabación. Estamos en el CSIC en Barcelona con el doctor Joan Grimal participando en un estudio que va a medir el efecto del vapor de nuestros vaporizadores en el entorno, es decir, el posible efecto vapeador pasivo. Y aprovechando que estamos aquí, pues vamos a charlar un poco con él y le vamos a hacer unas preguntas. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Qué es para usted el cigarrillo electrónico? Bueno, pues yo creo que es un sistema de dispensar nicotina que no implica una combustión. Por tanto, a mí me parece que es otra manera, como puede ser un parche o como puede ser un chicle, una cosa parecida a esto, diría yo. Lo que pasa es que en este caso imita mejor lo que es el fumar. En su primer estudio sobre el humo y el vapor, desarrollaron una metodología para medir los compuestos orgánicos volátiles en estos aerosoles. ¿En qué consiste dicha metodología? Bueno, esta metodología que nosotros desarrollamos se basa en una instrumentación relativamente conocida, como es los sistemas de medir compuestos orgánicos volátiles. Es una metodología, diríamos, bastante estándar, pero nadie la había utilizado para medir la composición de los cigarrillos electrónicos. Además, lo combinamos con otra metodología que también es relativamente conocida, como es el uso de cartuchos BioVoc para medir aire exhalado en diversos tipos de situaciones. Y bueno, pues esto nos permitió medir no solo lo que sale de un cigarrillo electrónico, sino también cuando una persona fuma, lo que le queda retenido. Nosotros lo que hicimos, pero fue comparar esa metodología con cigarrillos electrónicos y con tabaco convencional, porque era la manera de saber en un caso y en otro poder comparar. ¿Qué diferencias existen entre el tipo y concentraciones de compuestos orgánicos volátiles entre los encontrados en el vapor y entre los encontrados en el humo del tabaco? Diríamos, de entrada en el cigarrillo electrónico nosotros encontramos esencialmente lo que estaba descrito que encontraríamos, es decir, propilenglicol y glicerina, que son los compuestos que se evaporan para imitar el humo del tabaco, y después encontramos nicotina y en algún caso encontramos algún aromatizante como vainilla, pero bueno, pues ya estaba descrito en aquel caso de que aquel que íbamos a analizar pues contenía vainilla, pues bueno, pues encontramos la vainilla. O sea que el número de compuestos encontrados era relativamente pequeño. En el caso del tabaco, bueno, pues claro, en el tabaco lo que se produce es una combustión. Y entonces allí, además de una planta, entonces allí hay una cantidad enorme de compuestos, o sea, yo qué sé, pues fácilmente salen unos 1000 compuestos, de los cuales orgánicos volátiles pues serán, nosotros identificamos unos 200. Y bueno, pues hay un montón. Desde luego allí pues hay benceno, tolueno, evidentemente hay nicotina, pero en una variedad de nicotinas, digamos, o sea, mucho más complejo que la nicotina que hay en un cigarrillo electrónico. Y bueno, en el trabajo que hicimos es aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras, o sea, comparando lo que hay en el tabaco con lo que hay en el cigarrillo electrónico, pues ya la imagen habla por sí misma. ¿Existen diferencias de toxicidad entre los compuestos encontrados en el vapor y en el humo? Hombre, a priori sí. A ver, en el humo del cigarrillo electrónico y en el humo del tabaco pues hay nicotina, con lo cual, digamos, esto diríamos que lo que yo diría que grosso modo lo que vale para uno vale para el otro. Ahora bien, en el humo del cigarrillo electrónico, aparte de la nicotina, a nivel de compuestos de actividad tóxica no hay ninguno más. En cambio, en el caso del tabaco se encuentra benceno, que es un cancerígeno claro, se encuentra tolueno, que es un neurotóxico,
y se encuentran otro montón de compuestos que podríamos entrar en detallarlos, y también se han descrito como de diferente toxicidad. Eso para hablar solo de los compuestos orgánicos volátiles, no para hablar de partículas ni carbonilla ni cosas de estas, que esto no entró en el análisis que hicimos. Pero ciertamente, bueno, sí, la diferencia es enorme, en favor de que es menos tóxico el cigarrillo electrónico. ¿Han encontrado en el vapor alguna sustancia como acroleínas, nitrosaminas, formaldehído? Nosotros no. Lo que pasa que, a ver, el método de análisis, acroleína podíamos encontrarlo y no salió. Porque esto sí que estaba en el tabaco. Ahora estamos haciendo otros estudios en los cuales iremos directamente a mirar si hay formaldehído, porque con el método que utilizamos pues no era el adecuado para estudiar este compuesto. ¿Y alguna sustancia derivada de los posibles aromas que pudiera llevar los líquidos? No. Hay que decir que en los aromas, a ver, por ejemplo, sale vainilla, pero sale en una concentración pequeña, muy pequeña. No salen grandes concentraciones de vainilla, ni mucho menos. Pero no. Según los resultados del estudio, ¿usted diría que existe este efecto vapeador pasivo? ¿El vapor, es decir, afectaría a terceras personas? Si el vapeador pasivo, si existe, en todo caso lo que puede recibir a priori, de lo que hablamos, sería una cierta dosis de nicotina. Lo demás, no. En cambio, en el caso del tabaco, pues sí, recibirá, pues, bueno, además es conocido porque ya se han hecho muchos estudios, pero recibirá pues benceno, tolueno, un montón de cosas ya conocidas. Y visto esto, ¿considera que sería justificable la prohibición de vapear en lugares cerrados? Bueno, aquí habría que verlo, es decir, si comparamos el tema del tabaco con el cigarrillo electrónico, hombre, el tabaco es muchísimo más perjudicial. Aquí lo que habría que hablar y discutir es qué criterios o qué razones son las que han llevado a prohibir en sitios públicos, o sea, cerrados, el vapear. Yo creo que en todo caso lo que habría que hacer es tener unos estudios realmente que indiquen, pues, en un fumador pasivo lo que ingiere, si es que ingiere algo, y a partir de aquí se puede establecer un criterio. Pero a priori extrapolar lo que pasa con un cigarro normal a un cigarrillo electrónico, esto me parece un error, porque a ver, lo primero que hay que tener muy claro es que en un cigarrillo electrónico no hay una combustión. Al no haber una combustión, hay un montón de procesos, diríamos, impredecibles. O sea, una combustión es un proceso impredecible en cuanto a la cantidad de compuestos volátiles que va a generar. Entonces, al no haber una combustión, el proceso de un cigarrillo electrónico es muy controlado. La glicerina y el propilenglicol son aditivos alimentarios, o sea que su toxicidad es menos que minúscula. O sea, cualquier cosa, depende de las concentraciones, siempre tendrá un nivel de toxicidad, pero vamos, o sea, es que, o sea, si están como aditivos en los alimentos, por supuesto que su toxicidad es mínima o cero prácticamente. Entonces aquí el único compuesto activo que tenemos es la nicotina. Bueno, pues habría que estudiarlo mejor. Nicotina, de hecho, nosotros lo sabemos porque lo hemos medido por otros estudios que no tienen nada que ver con cigarrillos electrónicos. Nicotina hay por todos lados, o sea, en la calle. Nosotros incluso hemos publicado artículos científicos en donde decimos marcador de aerosol de tipo urbano, pues una de sus características es que tiene nicotina. Bueno, entonces aquí lo que habría que ver es
por ejemplo, yo ahora lo desconozco, qué niveles de nicotina en aire se pueden considerar tóxicos o no. Bueno, yo creo que aquí hay un trabajo a hacer de estudiarlo mejor, pero ya digo, lo que no tiene mucho sentido o ninguno es decir, el cigarrillo normal hay que prohibirlo, ¿de acuerdo? Entonces, por la misma razón hay que prohibir el cigarrillo electrónico. Son dos cosas muy diferentes. Actualmente está implementando un nuevo diseño experimental para llevar a cabo un nuevo estudio. Sí. ¿Cuáles son los fundamentos de este estudio? ¿Qué parámetros trata de analizar y comparar? Una vez hicimos este estudio y lo publicamos, quedó claro la persona que fuma cigarrillos electrónicos lo que ingiere y la persona que fuma tabaco normal lo que ingiere. Entonces, evidentemente, hay un tema de trabajo de ver los fumadores pasivos lo que pueden ingerir o no. Bueno, entonces, como viendo un poco la bibliografía y viendo un poco lo que hay, entonces lo que pensamos es no limitar el estudio a compuestos orgánicos volátiles, que es lo más inmediato, que es lo normal de hacer, es decir, es lo que los cigarrillos electrónicos lo que emiten al medio ambiente es compuestos orgánicos volátiles, ¿vale? Pero digamos, como si uno lee artículos sobre el tema, se habla de formaldehído y otros aldehídos, por ejemplo, que son compuestos irritantes, no solo en relación o en posible relación con cigarrillos electrónicos, sino con muchos otros procesos. Bueno, pues puestos a mirar, vale la pena también estudiar estos, si en relación con la actividad de fumar cigarrillos electrónicos se producen o no. ¿Vale? Esto es otra metodología analítica diferente de la de los compuestos orgánicos volátiles, que por tanto la hemos puesto en marcha. Después, otro tema, evidentemente los compuestos orgánicos volátiles son gas, Entonces, diríamos, en la atmósfera hay un montón de partículas, están los aerosoles. Es conocido que a partir de los compuestos orgánicos en fase gas se producen aerosoles, y también aerosoles, pues que es el polvo, etcétera. Bueno, entonces también es interesante estudiar si cambian, si se producen partículas como consecuencia de la actividad de fumar cigarrillos electrónicos, y si se producen, qué composición tienen. Entonces, por esto también puestos a hacer una comparativa, hagámosla bien hecha, y por tanto tengamos en cuenta todos estos aspectos, o sea, los compuestos orgánicos volátiles, los aldehídos y las partículas. Y dentro de las partículas también estudiemos la composición y sobre todo lo que es conocido que pasa, por ejemplo, con el tabaco hoy en día, es que, por ejemplo, quien fuma ingiere una cierta cantidad de cadmio que vienen con las partículas. Hoy en día en epidemiología, cuando una persona tiene un nivel más alto de cadmio en orina, inmediatamente se asigna que esto es efecto del tabaco. O sea, es como un estándar, porque en la mayoría de los casos esto es así. Bueno, pues miremos si el uso de cigarrillos electrónicos, digamos, en las partículas recopiladas por filtración, si hay metales, y si estos metales, por ejemplo el cadmio, aparece o no. El cadmio es un metal de conocidos efectos tóxicos. Hombre, a ver, porque uno fume un día y tenga un cierto nivel de cadmio tampoco es una cosa terrible, pero bueno, pero sí que es verdad que hay un cierto nivel de cadmio. Pues entonces miremos, en el caso de los cigarrillos electrónicos, si esto se produce o no, con lo cual tendremos una comparativa mucho más clara de las diferencias a efectos prácticos, a efecto del medio ambiente y de ambientes cerrados, de los cigarrillos electrónicos y el tabaco. Yo creo que esto entonces da una visión mucho más amplia, y bueno, y que será interesante de conocer, porque así pondremos encima de la mesa muchos más
elementos para poder, diríamos, decidir, para que las autoridades sanitarias decidan pues qué tipo, qué se puede hacer y qué no con los cigarrillos electrónicos. A raíz de estos estudios, ¿se ha interesado o contactado con usted alguna institución médica, algún personal del ramo de la salud o alguna institución o personalidad del gobierno? No. ¿Y alguna tabacalera? Tampoco. ¿Farmacéutica? Tampoco. A ver, nosotros este estudio lo hicimos por curiosidad, quiero decir. Teníamos en la mano los instrumentos para hacerlo. Para nosotros no era una cosa muy difícil de hacer. Y bueno, pues sí que nos llamaba la atención, si es diríamos, los que estamos en investigación, pues siempre uno tiene una cierta curiosidad intelectual, digamos. Nos llamó un poco la atención que nada más aparecer los cigarrillos electrónicos, ¡pum!, diríamos aquello prohibidos igual que el tabaco. Bueno, no sé, esto el que tomó la decisión o los que la toman ellos sabrán, pero era una cosa un poco curiosa, de decir, mira, pues, y decidimos pues estudiarlo, simplemente por aquello por curiosidad científica, pero nadie, o sea, no. Sí que sabemos que es un artículo que se está citando mucho en la bibliografía, o sea, eso sí, muchos colegas y tal nos han pedido una copia del artículo y después creo que se está citando, pero no. En base a otros estudios como los realizados en Reino Unido, donde se afirma que el cigarrillo electrónico es un 95% más sano que el tabaco, ¿qué opinión tiene de los cigarrillos electrónicos como método para dejar de fumar? Bueno, yo creo que son dos cosas diferentes, O sea, yo no sé, sé de personas que han dejado de fumar porque se pasaron al vapeador y del vapeador dejaron de fumar, lo cual está muy bien, o sea, es lo mejor. Yo personalmente no lo sé, no soy experto en esto, pero yo no creo que el vapeador necesariamente sea un método para dejar de fumar. Bueno, a ver, para dejar el tabaco sí, pero bueno, pues la persona puede seguir tomando nicotina, digamos, con este sistema, pero si dejar de fumar quiere decir no usar cigarrillos normales, bueno, puede ser, sí, pero tampoco si digamos, decimos desde un punto de vista de salud, que es más saludable fumar cigarrillos normales o cigarrillos electrónicos, a mí me parece, modestamente, por lo que conozco del tema, que ciertamente es más saludable cigarrillos electrónicos, porque ingerimos una cosa de composición conocida y que además, es decir, con la salvedad de decir lo mejor es no fumar nada, esto obviamente, pero es decir, muchos efectos nocivos del tabaco no están directamente relacionados con la nicotina, o sea, tenemos compuestos cancerígenos, tenemos partículas, o sea, es muy conocido muchas enfermedades pulmonares que da lugar el tabaco, bueno, son, o sea, derivadas de sustancias que están en el tabaco, no la nicotina específicamente, con lo cual vamos, puestos a ingerir nicotina, yo creo que es más saludable pues hacerlo con un sistema controlado. Ahora ya digo, lo mejor es no fumar. Supongo que estará al corriente de la directiva europea que se aplicará en España en pocas semanas. En base a lo estudiado aquí, ¿cree que son justificables desde un punto de vista científico todas estas restricciones tan duras que se le va a aplicar al cigarrillo electrónico? Lo que habría que ver es las razones por las cuales se restringe tanto el uso del vapeador. A mí a veces me da la impresión que es un poco para no tener líos, es decir, si estamos en una sala y hay una persona que vapea, a lo mejor otro puede pensar que aquello es humo, y para que no haya discusiones, pues mira, pues nadie vapea, nadie fuma y se acabó el rollo. Me parece que a lo mejor va por aquí el tema. Yo no sé cuál es la razón, o sea, no lo sé, o sea, las autoridades sanitarias tendrían que decirlo, o sea, ¿por qué
pero vamos, si comparamos una cosa y otra no son equivalentes. Yo creo esto, o sea, igual que se prohíbe pues no vapear, pues podríamos prohibir, pues nada, pues que no se puede consumir alcohol en un avión o yo qué sé, o que no se puede tomar café. Es decir, bueno, pues si se llega a esta conclusión, pues vale, pues se prohíbe, pero para mí creo que por hasta donde hemos llegado, no son equivalentes fumar tabaco normal que vapear con cigarros electrónicos. Esto yo creo que hay una diferencia. Si los resultados de este nuevo estudio coinciden con los de su primer estudio, ¿cree que sería recomendable que las unidades de oncología recomendaran el cigarrillo electrónico como método para dejar de fumar? Bueno, es decir, aquí el único compuesto activo que hemos visto hasta ahora es la nicotina, y yo creo que la nicotina no es un carcinógeno, tiene otros problemas, da otros problemas. La nicotina en concentraciones altas es un veneno, pero es un principio activo como muchos otros, pero que yo sepa no es un carcinógeno. Bueno, sí, es decir, habría que verlo, si hay otros, pero hasta donde hemos visto pues no hay. Entonces, bueno, pues si una persona no puede dejar de ingerir nicotina y un médico le receta pues que lo pruebe con parches o lo pruebe con chicles, pues bueno, pues también, ¿por qué no?, que lo pruebe con un vapeador, o sea, yo no veo que una razón. Y desde luego muchos problemas de cáncer relacionados con el tabaco no son debidos a la nicotina, son debidos a esto, al benceno. Pensemos que cuando uno fuma, esto vamos, lo hemos medido aquí y es muy conocido, el benceno no solo le sale por el aire exhalado, sino que le sale por la orina. O sea, una persona que fuma tiene niveles de benceno en orina mucho más altos que una persona que no fuma. Es decir que, ¿esto qué quiere decir? Que el benceno le pasa por todas sus vías metabólicas hasta excretarlo por la orina. Entonces, siendo el benceno un compuesto cancerígeno, digamos, pasa por todos lados, pero eso es muy conocido, no es un descubrimiento, esto ya está más que publicado. Y bueno, y que las partículas que lleva el tabaco, la carbonilla, todo esto pues genera un daño en el pulmón, también es conocido, o sea, los enfisemas. Esto, bueno, hay muchas personas que no mueren de cáncer de pulmón, pero sí que mueren de enfisema pulmonar por culpa del tabaco. O sea, aquí, bueno, hay bueno, los médicos lo saben más que incluso yo, esto evidentemente, pero que es un tema, el tabaco desde luego, sus problemas no solo están relacionados con la nicotina. Bueno, con esto ya concluimos. Simplemente darte las gracias. Muchísimas gracias por habernos permitido hacerte estas preguntas. Y hasta la próxima.